Buenos días, doctores. Para los que todavía no me conocen, soy el doctor Vilca, cirujano pediatra, laboro en el Hospital Antonio Delgado. El día de hoy vamos a tocar uno de los temas muy frecuentes en la patología quirúrgica de lactante. Lo primero, presentarles este caso que vino al hospital. Lactante de un mes con tiempo de enfermedad de 7 días, lo único que presentaba eran vómitos después de alimentarse, niega fiebre o deposiciones líquidas. Al examen, lo más llamativo, hay signos de deshidratación y menciona que a la inspección a nivel de mi abdomen superior, específicamente el epigastrio, había reptación gástrica, movimientos de reptación. Este es el menor. Al momento de examinarlo, lo que se puede ver, miren bien las características que tiene el vómito: es un vómito blanquecino, en requesón, leche entrecortada, y lo ha expulsado de manera abrupta. Frente a eso, las preguntas serían: ¿qué diagnósticos proponen para el caso? Si no tienen un diagnóstico clínico definitivo, ¿qué exámenes solicitarían para confirmarlo? ¿Y cuál sería su plan terapéutico estando ustedes en un estadísimo de primer, segundo nivel o hasta uno de tercero? Dicho ello, el tema de hoy es estenosis hipertrófica de píloro. Las competencias que ustedes tienen que cumplir al término de esta clase es que reconozcan los síntomas y los signos de esta patología, hacer un diagnóstico clínico y, para definir, de ser posible, de los diagnósticos diferenciales, hacer uso de exámenes auxiliares, así como el de aplicar un tratamiento médico quirúrgico adecuado dependiendo del nivel de establecimiento donde ustedes laboren, así como la referencia oportuna en el caso de que estén en un establecimiento de primer y segundo nivel y no puedan resolver quirúrgicamente este cuadro. Definición. ¿Qué es la estenosis hipertrófica de píloro? Es el estrechamiento del canal pilórico, la unión entre el estómago y el duodeno, segmento pilórico, estrechamiento de este canal, como se puede ver aquí, debido a que hay una hipertrofia de su capa muscular. La capa muscular se hipertrofia, lo cual va a dificultar el vaciamiento gástrico hacia el intestino delgado, que es el duodeno. Como ya les había comentado, es la principal patología de resolución quirúrgica en la etapa de lactante. O sea, los lactantes usualmente más se operan de esto en este grupo etario. Datos para tener en cuenta: la incidencia es un caso en 250 o 300 recién nacidos vivos o lactantes. Es una patología muy frecuente, ¿correcto? Es más frecuente en los varones, específicamente los primogénitos, en una relación que va de 3, 4 varones a una mujer. Lo más usual es que le pase al primogénito varón, pero eso no quita que pueda presentarse en una primogénita mujer o en un segundo hijo varón. O sea, no es exclusividad. 70% de los casos están reportados en pacientes eutróficos con antecedentes de recién nacido a término, peso adecuado y que no tienen ninguna otra comorbilidad. La edad promedio de presentación o de manifestación de este cuadro es entre la segunda y octava semana de vida. Y por favor, recuérdense bien, segunda o octava semana de vida. O sea, que si tienes un niño que está vomitando y tiene 12 semanas, o mejor dicho, 3 o 4 meses, la probabilidad de que tú plantees el diagnóstico de estenosis hipertrófica de píloro es muy alejada. Si tienes un pequeño recién nacido de un día de vida que comienza a vomitar, entonces no deberías estar pensando en una estenosis hipertrófica de píloro. Lo más precoz que se presentan los síntomas es la segunda semana, o sea, estamos hablando del día 14, 15 que el niño comienza a vomitar. El pico más alto de presentación es a la tercera semana. Tan claro está esto que es muy frecuentemente preguntado en exámenes del ENAM. Lactante de 21 días o recién nacido de 21 días de vida que presenta vómitos lácteos. ¿Cuál es el posible diagnóstico? Estenosis hipertrófica de píloro. Correcto. Y oscila entre estas edades porque es más frecuente que en los pacientes eutróficos, como hemos hablado, la presentación sea la tercera semana, en la mayoría de los casos. Pero en los prematuros puede llegar a ser más tardía. Correcto.
En los prematuros puede ser más tardía la presentación. En cuanto a la etiología, es variada. Dependiendo del autor que ustedes comiencen a leer o de la bibliografía, para algunos es considerada adquirida y otros congénita. Y hay ciertos factores o premisas que apoyan cada una de estas nociones. En cuanto a lo adquirido, menciona de que la presentación, si fuese congénita, debería ser desde el nacimiento, pero esta patología empieza a dar síntomas a la tercera semana, no desde el nacimiento, por eso se avalan en que es adquirida. Otra es que se ha visto asociada al consumo de ciertos medicamentos en el lactante, específicamente macrólidos, específicamente la eritromicina. Incluso hay algunos otros estudios que mencionan el consumo de este medicamento como factor de riesgo para el recién nacido por parte de la madre en el tercer trimestre de gestación. Para aquellos que hablan de congénita, mencionan de que hay ciertos factores de herencia, como por ejemplo es 15 veces más probable que un hermano presente esta patología teniendo a su hermano afecto, y que las mujeres tienen mayor probabilidad de transmitir esta patología a su descendencia, 4 veces más frecuente que los varones. Por esa razón existen múltiples teorías. Hablan de factores genéticos ambientales, alteraciones neuronales como la parte de la inervación de las células de Cajal, elevada concentración de gastrina, entre otros, ¿correcto? Cuando ustedes vean en la etiología de una enfermedad múltiples formas de querer explicar, es porque no tenemos claro cuál es la etiología exacta de esta patología. ¿Y qué es lo que pasa? Como ya hemos hablado, tenemos al segmento pilórico, que más es un segmento funcional que anatómico, que separa la cámara gástrica del duodeno y está usualmente cerrado durante la peristalsis gástrica, que es la primera fase de la digestión. Viene el contenido alimentario, las ondas peristálticas de la cámara gástrica, comienza la primera fase de la digestión, correcto, está cerrado, y una vez que ya ha pasado la primera fase, se apertura el esfínter pilórico y permite el pasaje del contenido. Esa es la función normal del esfínter pilórico. Pero ¿qué pasa en la estenosis hipertrófica del píloro? ¿Qué dijimos? Que había la hipertrofia de la capa muscular. Como van a poder ver acá, esta capa de aquí se engrosa, lo cual va a hacer que esta luz se estreche. Y el niño sigue alimentándose, pasa lo que tiene que pasar, que es la primera digestión o la primera fase de la digestión, pero como no puede vaciar el contenido hacia el duodeno, el estómago comienza a crecer, gastromegalia. Y como no puede pasar, eso comienza a vomitar. Y en el niño se expresa con deshidratación, porque recuerden que un menor, en comparación que un adulto, tiene mayor porcentaje de agua. Entonces las pérdidas en un lactante, en un recién nacido, son mucho más significativas que un adulto. Entonces, para reforzar esta parte, tener en cuenta que la hipertrofia de la capa muscular va a producir un alargamiento y estrechamiento del segmento pilórico, lo cual va a dificultar el vaciamiento gástrico, y el cuerpo va a responder con ondas de lucha peristáltica, aumenta la peristalsis gástrica. Pero como no puede vencer este obstáculo mecánico, presenta los vómitos. Y estos vómitos van a llevar a una deshidratación, y esta deshidratación va a llevar hacia una alcalosis metabólica, hipoclorémica, hipopotasémica, ustedes lo van a conocer. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de estos pacientes? Recordemos lo que habíamos mencionado: niños previamente sanos y bien nutridos, eutróficos, la gran mayoría de los casos, ¿correcto? Eso, entonces, si ven un prematuro, pues no descarten la probabilidad de una estenosis hipertrófica del píloro, pero no es tan usual. El síntoma principal y cardinal es el vómito, y es muy importante que ustedes reconozcan cada una de las características de este vómito, que les va a permitir diferenciarlo del vómito de otras enfermedades. ¿Cómo es el vómito en la estenosis hipertrófica del píloro? Lácteo, o sea, es un vómito alimentario, y como el pequeño a esa edad, que tiene más o menos un mes de vida, de lo único que se alimenta es de leche, por eso es vómito lácteo, ¿correcto? Es un vómito lácteo no bilioso. ¿Por qué? Porque el nivel de la obstrucción es prebacteriana,
Recuerden que la ampolla de Vater está en la cara posterior interna de la segunda porción del duodeno y el esfínter pilórico está por encima. Por lo tanto, los vómitos van a ser no biliosos, lácteos, como hemos hablado. Son vómitos postprandiales. El niño toma leche y a los pocos minutos está vomitando. Quizás unos 10, quizás unos 20, unos 30. No hay una medición exacta para decirte a los 13 minutos con 30 segundos está vomitando. No, sino que lo más próximo a que ha lactado, el niño comienza a vomitar. Vómito progresivo. ¿A qué se refiere con vómito progresivo? Que aumenta o empeora con el tiempo. Recordemos, por ejemplo, una patología que es diagnóstico diferencial con la estenosis hipertrófica del píloro. Puede ser, por ejemplo, una enfermedad diarreica aguda, pudiera presentarse en un menor de un mes, donde puede cursar con vómitos, ¿verdad? Dentro del cuadro clínico. Normalmente una enfermedad diarreica aguda, los vómitos tienen una curva de crecimiento, donde llega a un pico máximo al tercer día aproximadamente y a partir del cuarto día comienza a decrecer. Estamos hablando de una enfermedad diarreica aguda acuosa viral. Esa es más o menos la curva que sigue los vómitos en una enfermedad diarreica. En la estenosis hipertrófica de píloro, el vómito no se autolimita, ni tampoco llega a y mejor dicho, con el tiempo va empeorando. Perfecto. Más tiempo de enfermedad, más vómitos presente el niño. Entonces, a eso se denomina progresivo, que no se autolimita. Vómito en proyectil. Además de la intensidad, de la fuerza con la cual el niño vomita, obviamente el padre no va a venir y no te va a contar, ¿sabe qué, doctor? En la mañana mi niñito está vomitando en proyectil. Es poco probable que un padre y una madre te dé ese dato. Entonces, para que tú, además de la intensidad, porque obviamente eso sí te lo va a contar la madre, además de ello, tú tienes que tener un dato objetivo para poder dar esta denominación. Y el dato objetivo es este, que lo más frecuente es que el vómito sea tan rápido que no te da tiempo de presentar náuseas y arcadas. Cualquiera de nosotros que ha estado mal, todos hemos estado mal, en algún momento hemos tenido ganas de vomitar o hemos vomitado, pero ¿cómo sabes que vas a vomitar? Porque tienes náuseas o arcadas, te avisa que vas a vomitar. En cambio, en un vómito en proyectil es tan rápido que usualmente no va a precedir esto. Entonces es un dato que ustedes deben preguntar a los padres, porque ellos no te van a hablar de vómito en proyectil. ¿Y qué otra cosa muy importante? Que después de que el niño vomita, sigue teniendo hambre. Le da de tomar leche a la madre, le da de lactar y el niño agarra como que no le hubieran dado en 2 semanas. Lacta desesperadamente. ¿Correcto? Entonces, este es el síntoma cardinal, principal, más importante de un paciente con estenosis hipertrófica de píloro. Obviamente también van a haber síntomas de deshidratación. En la evaluación de un lactante hay que tener ciertas particularidades respecto a la evaluación de un adulto. Para evaluar un lactante tienes que estar en un ambiente cálido. No lo vas a agarrar, no vas a desvestir al pequeñín y le vas a poner en la camilla que está recontrafría, ¿no? Tiene que ser un ambiente cálido y sí o sí debe estar en compañía de un familiar, de preferencia la madre, que es la que te va a brindar la mayor cantidad de datos, porque es la que cuida más frecuentemente al menor. Y para ello también tienes que tener el consentimiento, explicarle a la madre qué es lo que sigue en el examen físico y por qué es importante realizarlo. Una vez que tienes el menor, lo que tienes que buscar, lo primero, si tú estás pensando, porque en tu historia de la enfermedad ya tienes el diagnóstico de una probable estenosis hipertrófica de píloro, lo primero que tú tienes que buscar en este paciente es la oliva pilórica. Para muchos autores, la oliva pilórica es considerada el signo patognomónico de la enfermedad. ¿Qué significa signo patognomónico? Que es la única enfermedad que lo presenta. Y que si ustedes al examen físico lo encuentran, diagnóstico definitivo. No es necesario llegar a ningún estudio auxiliar imagenológico. ¿Correcto? Entonces, pero suena bonito, ¿no? Encontrarlo es el problema. Según la literatura, en manos expertas, cirujanos con mucha experiencia, la probabilidad de encontrar la oliva pilórica al examen físico, porque se tiene que realizar palpación profunda, es de aproximadamente el 90%. En 90% de los casos podemos encontrar. Y la realidad de ustedes que están en formación,
la probabilidad de que ustedes encuentren la oliva pilórica decae por debajo del 50%. ¿Y por qué? ¿Porque somos malos? No. Simplemente porque recuerden que están evaluando a un lactante. Acá está bonito, tranquilito. Échalo en la camilla, sepáralo de los brazos de la madre, está de hambre y ese niñito va a llorar. Y no te va a entender. Cállate, guarda silencio, tranquilízate, a uno de un mes no le puedes decir eso. ¿Y qué hace el niño cuando llora? Tensa el abdomen, contrae la musculatura abdominal y ello te va a dificultar hacer una palpación profunda. ¿Qué otro dato adicional? Recordemos que en la cavidad abdominal la víscera que ocupa el mayor espacio, o sea, la víscera que tiene la víscera que ocupa el mayor espacio es el hígado. Y el hígado, con su borde hepático, usualmente cae y cubre a la oliva pilórica. Por lo tanto, estas características del paciente hacen de que la oliva pilórica no siempre la puedas encontrar. Para eso, ¿qué recomienda la literatura? Dice, ¿sabes qué cosa? Si el niño no colabora, eso sí, le das una tetina untada de miel. Doctor, ¿y por qué no le doy de lactar? No le des de lactar. Algunas literaturas te dicen eso, ¿no? Dale de lactar y dile a la mamá que le dé de lactar, el niño se tranquiliza y tú palpas. Si haces eso, lo que vas a hacer es que el niño posteriormente sí o sí vomite, con lo cual va a empeorar sus signos de deshidratación y el trastorno ácido base. Pero en cambio, si tú le das una tetina untada de miel, tetina untada en suero glucosado, simplemente el niño va a chupar y lo único que va a deglutir es su saliva, con lo cual el niño se tranquiliza y te va a permitir evaluar. Doctor, ya hice eso, no puedo. La literatura también recomienda que hagas una evaluación diferente a la que harías con un paciente normal. Recuerden que en la semiología les han enseñado a ustedes que el paciente tiene que estar en decúbito, brazos pegados, y el examinador al lado derecho del paciente, ¿correcto? Eso es lo que normalmente les han enseñado. Para el paciente con estenosis hipertrófica de pílora, la literatura te recomienda que tú, como examinador, te pongas en la cabecera del paciente. Esta es la cabeza del paciente, los pies están para allá. Yo soy el examinador, estoy a la cabeza del paciente. ¿Qué hago con el niño? Mi mano derecha la coloco en los muslos del menor. Uno o dos, si puedes, si tu mano es grande, agarra los dos muslos. Si es pequeña, solo el muslo derecho. Y la levantas colocando en flexión, ángulo de 90 grados, el muslo con el abdomen. Con lo cual disminuyes la contractura muscular. Y con la mano izquierda te vas hacia el flanco derecho. Y desde el flanco derecho haces una especie de barrido dirigiéndote hacia el epigastrio. ¿Y por qué hacemos ese barrido? Con la finalidad de que cuando hagas el barrido, tu mano se levante el borde hepático y te permita hacer la palpación profunda. Con esa maniobra, tú tienes mayor probabilidad de encontrar la oliva pilórica. Doctor, ya lo he intentado y no se puede. ¿Hay alguna otra literatura que te recomienda sedar al paciente? Colocarle midazolam, diazepam, vía oral, intranasal, ¿correcto? Particularmente yo no le recomiendo sedar al paciente. Porque estamos hablando que eso tú lo vas a hacer probablemente en un establecimiento de primer nivel o segundo nivel. Y ustedes saben, ustedes han hecho farmacología, ustedes saben que usar esos medicamentos tiene riesgo de paro respiratorio. Y si se pasan de la dosis, entonces hay que le echar unas gotitas en la no le eche efecto, échale un poquito más, y ahí les hace paro. Échense a tratar ustedes un paro respiratorio en un establecimiento de primer segundo nivel. Entonces, por los riesgos que esta recomendación implica, y habiendo actualmente estudios imagenológicos que son inocuos para el menor y tienen mayor tasa de efectividad para llegar al diagnóstico, es que particularmente no les recomiendo ello, a pesar de que ciertas literaturas lo describen. Doctor, no he podido encontrar la oliva pilórica. ¿Qué debo hacer? Busca la rectación gástrica. Lo descubres al menor y comienzas a mirar en el abdomen superior, específicamente en el cuadrante superior izquierdo. Y eso es a la inspección, Hemos hablado que la oliva es a la palpación profunda. Esto es a la inspección, las ondas peristálticas o rectación gástrica. Pero para poder ustedes ver una rectación gástrica en estos pacientes, tienes que tener mucha paciencia. O sea, no es que lo descubro, ya miré y al segundo que estoy mirando ya miré toda la rectación gástrica. No. Yo calculo que tendrás que estar ahí por lo menos una buena cantidad de minutos solamente mirando, para que tú puedas ver cómo las ondas peristálticas comienzan a presentarse de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
comienzan a llegar en ese sentido. Doctor, entonces, ¿qué tal si no encuentro la oliva pilórica, pero sí encuentro irritación gástrica, doctor? ¿Diagnóstico definitivo? No. La irritación gástrica te apoya altamente tu diagnóstico clínico, mas no lo define. Los signos de deshidratación son precoces, dependiendo, ya hemos hablado que son niños que van a ir vomitando. Entonces, estos signos de deshidratación, dependiendo de la cantidad de vómitos que presentan, van a instaurarse más precozmente que otros hallazgos. La ictericia usualmente está asociada en estos pacientes y usualmente es un síntoma tardío, 4 o 5 días de presentación. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero la ictericia se presenta en el contexto de la enfermedad. ¿Qué quiero decir con eso? Que el paciente previamente a los vómitos no estuvo histérico. Si el paciente estuvo histérico antes de los vómitos y luego lo acompaña en el transcurso, hay que buscar otra causa de esa ictericia. Pero si el paciente nunca estuvo histérico, comienza a vomitar 2, 3, 4 días y comienza a aparecer ictericia, lo más probable es que esa ictericia se asocie a la estenosis hipertrófica. No sabemos exactamente el mecanismo. Se presume que es una inmadurez de la gluconaridad. Otros hablan de que es una alteración en la circulación enterohepática en sales biliares. Realmente no sabemos cuál es la causa, el mecanismo por el cual se produce. Pero lo que sí sabemos es que una vez operado el niño, esto se resuelve espontáneamente. Y la ictericia usualmente, o mejor dicho, en todos los casos, es una hiperbilirrubinemia a predominio indirecto. Otra cosa que tener en cuenta son los signos de desnutrición. Son niños que van a estar vomitando, pues, incluso hemos llegado a tener niños de 10, 14 días de evolución. Y son niños que no están pasando nada de alimento. Estos niños, lo que va a pasar es de que comienza a partir del cuarto día, que no tienen los aportes que se proveen a través de la alimentación, van a comenzar a hacer catabolismo. Degradan sus tejidos porque obviamente ya agotaron sus reservas de glucógeno muscular o hepático. Por lo tanto, al cuarto o quinto día el niño comienza a hacer catabolismo y comienzan a haber signos de desnutrición. Si tú tienes un niño de 7, 10 días de tiempo de enfermedad, lo más probable es que ya tenga signos de desnutrición. Diagnóstico diferencial para esta patología, todas aquellas que componen el síndrome emético del lactante. A su cabeza, enfermedad de reflujo gastroesofágico. La enfermedad de reflujo gastroesofágico se considera una patología muy frecuente y en menores de 2 años se considera normal, fisiológica, que no requiere diagnóstico ni tratamiento, a menos de que presente complicaciones, como por ejemplo procesos respiratorios o neumonías por microaspiraciones. En ese contexto sí me amerita que el paciente sea estudiado y tratado. En el contexto de un paciente que vomita con reflujo gastroesofágico y tiene pérdida de peso o no ganancia de peso, también debe ser considerado el diagnóstico y el tratamiento. Pero si no tienes ninguna de esas dos cosas, no te preocupes por el reflujo. Doctor, mi niñito regurgita la leche, por eso estoy preocupada, está vomitando. ¿Es vómito o regurgitación? Eso tienen que diferenciar para establecer el diagnóstico. A estos niños se les denomina los pequeños vomitadores felices, porque vomitan y con ellos no es la cosa. Siguen comiendo, siguen creciendo, siguen ganando peso. Hipertensión endocraniana por hidrocefalia hipertensiva. ¿Por qué se considera diagnóstico diferencial? Porque comparte con la estenosis hipertrófica del píloro el vómito en proyectil, el vómito súbito, como ya habíamos comentado. Hernia hiatal, acalasia, espasmo pilórico, son todas esas patologías que también son diagnósticos diferenciales y tenemos que tener en cuenta. ¿Perfecto? Plan diagnóstico. Doctor, he hecho mi historia clínica, estoy altamente sospechando que es estenosis hipertrófica de píloro, pero no he podido encontrar la oliva pilórica que hemos hablado del signo patognomónico, con lo cual ustedes están más que seguros de que es una estenosis hipertrófica de píloro. Pero tu sospecha es altísima a pesar de que no has encontrado la oliva pilórica por las características del vómito. Entonces, ¿qué hago? Lo que tú tienes que decir es, pues, tengo una historia altamente sugestiva de estenosis hipertrófica de píloro. Entonces, lo que debes preguntarte, ¿qué examen auxiliar debo solicitar? O sea, no es disparar como vaquero por todos lados, tomografía, resonancia, le pido examen de orina, hemograma. Con un hemograma no vamos a llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces,
Ustedes deben centrarse, siempre que ven una patología o están estudiando una patología, tener claras las cosas. ¿Qué examen me va a llevar al diagnóstico? Todos los demás, no digo que no se puedan pedir si quisieras ver otras cosas, pero debes tener presente siempre cuál es el examen que tiene la mayor especificidad para la enfermedad. Dicho ello, ¿qué examen me va a confirmar? Mi sospecha diagnóstica. Si tengo sospecha, ¿qué tengo que buscar? Y hemos dicho que si encuentro la oliva pilórica doy con el diagnóstico, ¿verdad? Entonces tengo que buscar un examen que me permita ver la oliva pilórica. Si ya no lo puedo palpar, por lo menos podré verla. Y para ello, el examen de primera elección es la ecografía abdominal. La ecografía abdominal tiene una especificidad del 92% a 100%, solo que tiene un pequeño defecto, es operador dependiente. ¿Qué significa eso? De la destreza del que hace la ecografía. Ahora, doctor, entonces, ustedes saben, ¿no? Ustedes están en cuarto. Sí, cuarto. Lo más seguro es que de acá a 2 años voy a encontrar sus sellos, cuando sean médicos, haciendo ecografías de carpeta. Es lo más probable. Todos, la gran mayoría lo hacen. Hasta yo también saqué mi diploma de ecografía, pero a pesar de que se toman ecografías, nunca ejercí como ecografista, por así decirlo, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tenemos es quién hace la ecografía. No es lo mismo que haga un médico general que recién ingresado, hace un diplomado probablemente de 3 o 6 meses, versus un médico radiólogo que hace la especialidad de 3 años, más aún si es un médico radiólogo especialista en niños, que trabaja solo con niños y tiene mucha mayor experiencia. Entonces, por eso se denomina operador dependiente. Además de eso, habíamos hablado de que si para el examen físico este pequeñín no nos ha ayudado, ¿ustedes creen que se va a echar 30 minutos y que ustedes le van a echar un gel frío en todo el abdomen y se lo van a entregar así? ¿Creen que va a ser quietecito? No. Todas esas variables hacen de que el estudio ecográfico en estos niños pueda variar, pero a pesar de eso, la ecografía sigue siendo de primera elección. ¿Qué debo hacer? A nivel de cuadrante superior derecho van a encontrar una tumoración de bordes definidos, que al corte longitudinal vas a encontrar el signo de la doble senda o de la senda doble. ¿Qué es eso? Pues las dos capas musculares hipertróficas del píloro, la doble senda. ¿Qué es la doble senda? Como que si estuvieras viendo las rieles de entreno, 2 rieles de entreno. ¿Perfecto? Doctor, entonces encontré el signo ecográfico de la doble senda. ¿Ya tengo el diagnóstico de píloro? No. Te dice que estás en el píloro y está grueso. ¿Qué tengo que pedir? Las medidas del píloro. Y para eso pido 3 medidas: espesor, longitud y diámetro. El espesor mayor de 3, longitud mayor de 17 y diámetro mayor de 14 hacen el diagnóstico de estenosis hipertrófica del píloro. Doctor, ya estoy cansado, todos los días me hacen aprender números y números, no sé, ya. ¿Les gusta la matemática? ¿Cuánto vale pi? 3.14. No, ahora vale 3.1417. Ya tienen las medidas, nunca más se van a olvidar. ¿Correcto? Entonces, cuando ustedes encuentran los valores por encima de estas medidas, entonces ya tienes el diagnóstico. Obviamente has tenido una clínica para eso, por eso les pedí este estudio. Clínica con estudio imagenológico, diagnóstico de estenosis hipertrófica. Doctor, ¿sabe qué? Le echo a mi amigo, ¿sí? Con el que iba a jugar Dota acá en la esquina, no sé si creerle o no. ¿Qué hago? Si tienes dudas de que al estudio ecográfico, porque alguna medida no coincidió, o porque no ha sido claro el estudio para ti, pero tu clínica sigue mandando porque es un pequeño de 3 meses, de 1 mes, varón, tiempo de enfermedad de 1 semana vomitando, o sea, tu clínica te va para kilos, pero tu ecografía no te está ayudando, no se descarte el diagnóstico, tu clínica es lo que manda. Tu clínica, recuerda, los estudios imagenológicos o cualquier otro estudio son ayuda al diagnóstico, no te dan el diagnóstico. Por lo tanto, si tú tienes la clínica fuerte de que ese paciente es píloro y tu ecografía no te ayudó, el estudio que tienes que recurrir es una radiografía contrastada. Doctor, ¿radiografía contrastada del abdomen? No. Serie gastroduodenal. Tú no quieres ver el abdomen. Correcto, tú quieres ver el tubo digestivo, por eso se denomina serie gastroduodenal. Se administra contraste hidrosoluble al paciente, se le da de deglutir y se toma radiografías seriadas hasta demostrar que el contraste llegue al duodeno. Por eso se llama serie gastroduodenal. Cuando tú pones esto aquí, le estás diciendo al radiólogo que lo que tú quieres es que tome contraste y te tome placas hasta demostrar que el contraste está en el duodeno y ahí acabó el estudio. ¿Correcto? Entonces, la precisión, 100%.
¿Cuál es la ventaja de este estudio respecto de la ecografía? Es operador no dependiente. Yo le doy de tomar contraste y puedo ver pues cómo el estómago está con contraste y cómo pasa el contraste filiforme hacia el duodeno. ¿Necesitas ayuda para esto? No, tú mismo puedes interpretarlo. Por eso es operador no dependiente. Doctor, momentito. Entonces, si acá yo lo puedo mirar, yo confío más en mí que otra persona, ¿para qué le pido la ecografía? ¿Por qué no me voy hasta acá? ¿Por qué no me voy al contrastado? Fácil, porque el contrastado tiene desventajas frente a la ecografía. Usa radiación. Y vas a aplicarle a un recién nacido, un lactante. Usas contraste. Muchas veces bario, que es muy, muy espeso. Lo recomendado es hidrosoluble. Accesibilidad del estudio. Para hacer este estudio contrastado, lo ideal es hacerlo bajo fluoroscopía. Es un equipo que solo lo tienen instituciones de tercer nivel. No vas a encontrar fluoroscopía en un centro de salud. Costo: una ecografía al frente, médico general, 50 soles. Especialista hasta 100. Contrastado. Esta radiografía contrastada. Solo el estudio, pagarlo más o menos unos 300 soles. Fuera de que tienes que comprar el contraste, la sonda, los guantes, la jeringa, más o menos unos 400, 500 soles hacer este estudio. Por esa razón, la ecografía sigue siendo de primera elección. ¿Correcto? Y los signos que ustedes van a encontrar: signo del cordón, signo del hombro, signo del paraguas, ¿correcto? Serie de signos que se mencionan. Doctor, yo estoy en una posta, centro de salud, no tengo contrastado, mi ecógrafo se acaba de malograr. Le tomo una radiografía, doctor. La radiografía simple es inespecífica. Radiografía simple de abdomen de pie, inespecífica. ¿Por qué? Lo único que te va a permitir ver es que el estómago está dilatado, una gastromegalia, y obviamente contenido por debajo en las asas, aire, ¿verdad? O sea, lo único que vas a poder decir es que hay una gastromegalia. Doctor, pero si se ha dilatado, yo sé que en una obstrucción normalmente el cabo proximal se dilata, pues, es muy obvio, se está equivocando. Pero ¿qué tal si es una membrana antral o membrana fenestrada antral gástrica? También te da la imagen de gastromegalia. O sea, en otras palabras, la gastromegalia sí te está diciendo que hay probablemente un patrón obstructivo, probablemente parcial, pero no te está diciendo que sea exclusivamente por estenosis hipertrófica del píloro, puede ser por otras cosas. Por eso es que no es 100% confiable, ¿correcto? Entonces, puedes pedir una radiografía, bueno, si quieres entretenerte un rato, no hay problema, puedes pedir, ¿correcto? En medicina tienen que tratar ustedes de sacar el mayor provecho posible. Si yo estoy en un establecimiento de primero o segundo nivel y no tengo ecografía, no tengo contrastado, y yo estoy queriendo descartar mis diagnósticos diferenciales frente al estenosis hipertrófica de píloro, pediría la radiografía. ¿Y en qué me ayudaría? Por ejemplo, si lo comparo con el reflujo gastroesofágico, en el reflujo gastroesofágico no tendría por qué haber gastromegalia. Entonces, ahí le sacaría provecho a mi estudio de radiografía, ¿no? Sé que es inespecífico, pero si estoy dudando entre reflujo y píloro, y le tomo una radiografía simple y veo gastromegalia, entonces me inclinaría más a pensar píloro que reflujo, pero no digo que lo estoy confirmando el píloro, ¿verdad? Entonces hay que tratar de sacar el mayor provecho a cada estudio. Tratamiento: ya llegué a mi diagnóstico definitivo porque la ecografía me dio las medidas para píloro, ya sé, es un píloro. Estoy contento porque es mi primer diagnóstico en un establecimiento de primer o segundo nivel. ¿Qué hago? Tú sabes que la estenosis hipertrófica del píloro es un patrón obstructivo alto, pero es un patrón obstructivo parcial, porque está pasando cierta cantidad de leche. Pero es un patrón obstructivo y tienes que tratarlo como una obstrucción, colocando en ayuno al paciente para que no siga vomitando y continuar con el desequilibrio hidroelectrolítico y ácido base. Le coloco una sonda nasogorogástrica para evacuar, hidratación endovenosa porque el paciente está deshidratado, no le voy a dar aporte vía oral porque está en ayuno, por lo tanto la hidratación tiene que ser endovenosa. Y la referencia a una institución de mayor complejidad, porque sabes que el tratamiento es quirúrgico, por lo tanto tú no vas a poder tratarlo en tu posta, en tu centro de salud. Y alguien me preguntará, ¿no? Doctor, momentito, usted no le está dando ayuno porque no quiere que vomite, porque va a perder líquidos, va a perder electrolitos, va a haber mayor trastorno. ¿Para qué le coloca pues entonces la sonda? Si por la sonda también va a comenzar a drenar el contenido. Respecto a ello, los autores pues son opiniones variadas. Algunos te recomiendan usarla, otros no te recomiendan.
¿Por qué? Justamente por eso. Aquellos que te dicen no uses una sonda descompresiva, te dicen pues que son sondas que van a permitir mayor trastorno hidroelectrolítico, contribuyen a un mayor reflujo porque dejan el esfínter esofágico inferior abierto. Para aquellos que sí te lo recomiendan, te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues tú vas a evitar de que el paciente vomite y se aspire, por ejemplo. Porque recuerda, nuevamente, estamos en el contexto de un lactante de un mes. Cuando cualquiera de nosotros quiere vomitar, adopta una posición y vomita. ¿Tú crees que el pequeñito va a levantarse? Un momentito, quiero vomitar, me levanto, me inclino, vomito, ya está bien, ¿sí me he hecho? El pequeñito de un mes no va a hacer eso. En la posición de cúbito que se encuentra, en esa posición va a vomitar. Y el contenido puede pasar a la vía aérea. Entonces, ¿qué hago, doctor? Si la literatura es variada en ese aspecto, ¿qué hago? ¿A quién le creo? ¿Qué hago? Yo estoy preocupado. Fácil. Particularmente yo les recomiendo que si ustedes están en un establecimiento próximo aquí, Hunter, Pau Carpata, que es 30 minutos, mándalos sin sonda si quieres, no va a pasar nada. Obviamente lo haces en ayuno, ¿verdad? Pero si tú estás en Cotahuasi, donde van los machas a hacer su serum, ¿no? A 24 o 48 horas de aquí y que tu paciente va a demorar todo ese tiempo para llegar, coloquen una sonda. El trastorno hidroelectrítico puedes corregirlo. Una aspiración, una neumonía aspirativa, eso se te va a complicar más en tu referencia. ¿Correcto? Doctor, yo estoy en un tercer nivel, estoy haciendo mi internado en el Honorio Delgado. Estoy en el Goyeneche. ¿Qué voy a hacer? Casi lo mismo, doctores. Ayuno, sonda, hidratación, pero tú ya estás en un establecimiento que puede resolver esta patología, por lo tanto sabes que el tratamiento es quirúrgico, tienes que prepararte con tus prequirúrgicos, ¿no? Además de eso, de los prequirúrgicos básicos, tienes que pedir un AGA y electrolitos para ver el trastorno ácido base porque está asociado a alcalosis metabólica y como sabes que lo vas a operar, antibiótico profilaxis 1 hora antes de sala. Tratamiento, doctor. Como ahora los papás tienen Google en el celular al toque, ¿no? Doctor, yo he leído, no quiero operar, tengo miedo, me han dicho que la anestesia, que le va a pasar esto, se puede morir por la anestesia. Yo digo que hay tratamiento médico. Y en la literatura está reportado, tratamiento médico y quirúrgico. Y ustedes tienen que saber informar al padre para que tome la mejor decisión posible. Tratamiento médico basado en base a atropina, ¿cuáles son las ventajas? Que no lo vas a operar, ¿no? Desventajas, largo tiempo, meses de tratamiento, 3, 6 meses. Administración parenteral, lo tienes que estar clavando cada rato. Alta tasa de complicaciones durante el tratamiento. No es que le coloqué una dosis de atropina y el niño ya dejó de vomitar. Va a seguir vomitando durante todo el tiempo del tratamiento. Y tú sabes que ese pequeñito, además de que está vomitando, se está desnutriendo, se está deshidratando. Además, después ya, doctor, ya terminé mi tratamiento, como sea lo he logrado en 3 meses ya, se resolvió. Poca tasa de resolución. Muy baja. Después del tratamiento, lo más probable es que muy pocos se hayan resuelto la enfermedad. Por lo tanto, al tener una alta tasa de complicaciones y baja tasa de resolución, con las complicaciones de administrar el tratamiento, es que el tratamiento médico no es de primera elección. Tratamiento quirúrgico sigue siendo de primera elección. Tasa de éxito, 99%. De que se resuelve el problema con una cirugía. Puede ser convencional o mínimamente invasiva, pues esos son detalles, traumática o traumática, son las técnicas, no se hagan problemas por eso. Lo convencional, lo tradicional, hacer una incisión supraumbilical transversa en el paciente, se incide todas las capas hasta llegar a la cavidad abdominal, se visera el píloro, se busca la cara avascular, la menos irrigada, se delimita el borde que está pegado al estómago y el borde duodenal y se hace una incisión, como están viendo acá. Y se llama píloromiotomía extramucosa porque solamente secciona la serosa y la muscular, mas no compromete la mucosa. Se hace a bisturí frío, como están viendo, ¿correcto? Y aquí lo que se está haciendo es abulsionando, o sea, una vez que has hecho el corte, con una pinza roma comienzas a aperturar, destruyendo o rompiendo las fibras musculares que hayan podido quedar, para que te quede de esta manera. Lo del fondo es la mucosa. Recuerden, píloromiotomía extramucosa, pregunta del ENAM para ustedes.
Luego se introduce esto a la cavidad y ya terminó la cirugía. Lo mismo puedes hacer vía laparoscópica. Particularmente nunca hemos hecho nosotros esto en el Honorio Delgado porque no tenemos el instrumental. Algún día comprará. Tratamiento postoperatorio. Ya lo operé, di el informe al familiar, está todo bonito. Inicio de vía oral a las 4 o 6 horas. ¿Por qué? ¿Por qué puedo iniciar rápido la vía oral? Porque preservé la mucosa. Si yo hubiera seccionado la mucosa, mínimo tengo que esperarme entre 5 a 7 días para darle vía oral. Pero como yo lo preservé, puedo dar vía oral. Dieta pilórica, que significa darle suero glucosado a bajo volumen y progresar de acuerdo a cada 2 horas, o de frente lactancia materna. Cualquiera de las dos opciones es válida. El alta precoz entre las 24 y 48 horas, haciendo acápite a la mamá de que el niño va a continuar vomitando, no porque haya superado mal, sino porque después de todo acto quirúrgico se produce un proceso inflamatorio, o sea, edema. Y ese edema va a hacer que el niño pueda continuar vomitando después del acto quirúrgico. Pero esos vómitos va a ser en menor frecuencia y volumen de lo que vomitaba antes de la cirugía. Y como máximo se autolimitan hasta una semana. O sea, van decreciendo los vómitos en el tiempo. Si pasan los vómitos más allá de una semana o en vez de disminuir aumentan, ahí debes pensar que algo está pasando. ¿Preguntas? ¿Todo les ha quedado claro? ¿Les puedo preguntar? Los que han rotado conmigo ya saben. Vamos a buscar un voluntario. No les asusten, chicos. Muy bien. Por si acaso, todas las clases de cirugía pediátrica están en aula virtual, cirugía pediátrica, sección Dr. Vilca, clases prácticas.